Lo que estás a punto de escuchar no debería existir. Durante semanas dudé si era correcto compartirlo, si tenía el derecho moral de abrir esta puerta delante de millones de personas que quizás no estén preparadas para lo que hay al otro lado. Pero entonces recordé algo que me dijo un viejo sacerdote en los Pirineos, hace ya más de 20 años, mientras el viento golpeaba los muros de su ermita como si quisiera entrar. Benítez, el conocimiento que se oculta por miedo no protege a nadie, solo protege al miedo. Y aquí estoy, con eso en la memoria, con algo en las manos que pesa más de lo que cualquier dato puede pesar. Hay una fecha que aparece en documentos que no deberían existir, en visiones de personas que jamás se conocieron entre sí, en registros eclesiásticos sellados durante décadas y en los labios de un hombre que me llamó a las 3 de la madrugada desde un lugar que nunca quiso revelar. Esa fecha es el 3 de marzo de 2026. Y si eres cristiano, si alguna vez has creído en algo más grande que tú mismo, necesitas ver esto antes de que llegue ese día. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho, dale al like porque lo que viene merece ser visto por mucha más gente y compártelo con alguien que sientas que necesita escucharlo hoy. Pero no te vayas, porque lo verdaderamente inquietante comienza exactamente aquí. Permíteme llevarte atrás, no demasiado lejos, apenas unos meses. Era una tarde de octubre, de esas tardes grises que parecen sacadas de una novela de Graham Greene, cuando recibí en mi correo electrónico un archivo adjunto sin remitente identificable. El campo D estaba en blanco. Mi sistema de correo no registró ninguna dirección de origen. El archivo se llamaba simplemente 03 hasta 03 PDF y contenía 47 páginas de texto en latín, acompañadas de notas marginales escritas a mano en lo que más tarde un paleógrafo de la Universidad de Salamanca identificaría como un dialecto medieval catalán del siglo XIV. Al principio pensé que era una broma, o un error, o quizás el trabajo de algún erudito excéntrico con demasiado tiempo libre. Pero entonces llegué a la página 17 y en esa página, entre párrafos de teología escolástica densa y oscura, aparecía una frase que me heló la sangre. Una frase que yo no debería haber comprendido tan profundamente, tan instantáneamente como la comprendí. Decía, traducida literalmente, en el año en que el tercer mes cierre su primera semana, las señales que el Maestro anunció serán legibles para quienes tengan ojos verdaderos. Los demás dormirán. Y entonces pensé en Mateo, en el capítulo 24, en esas palabras que llevan 2000 años esperando ser entendidas de verdad. Quiero ser muy claro sobre algo antes de continuar. No soy teólogo, no soy profeta, no me considero a mí mismo portador de ningún mensaje divino, soy periodista, soy investigador. Soy alguien que lleva décadas rastreando lo que otros prefieren no ver, documentando lo que otros prefieren no escuchar y poniendo por escrito lo que otros prefieren olvidar. Pero incluso desde esa posición de observador escéptico y metódico hay cosas que no se pueden ignorar. Hay convergencias que desafían cualquier cálculo de probabilidad. Hay momentos en que el investigador tiene que dejar de tomar notas y preguntarse, ¿y si todo esto es real? Y este es uno de esos momentos. El 3 de marzo de 2026 no es una fecha que yo haya elegido, es una fecha que ha llegado a mí desde direcciones tan distintas y tan improbables que la coincidencia a estas alturas ya no es una explicación suficiente. Déjame contarte el primer testimonio. Se llama Marta, aunque ese no es su nombre real. Tiene 64 años, vive en un pueblo de Extremadura y nunca ha salido de España. No tiene ordenador, no usa redes sociales. Su hija me la presentó después de que publicara uno de mis libros, convencida de que yo era la persona adecuada para escuchar lo que su madre había vivido. Marta tuvo un sueño en la primavera de 2019, pero no llamarlo sueño sería más honesto,
porque ella misma insiste en que lo que experimentó no tenía la textura borrosa de los sueños, sino la nitidez absoluta, casi dolorosa, de la realidad. En ese estado vio una iglesia que ella no reconocía, pero que describió con una precisión arquitectónica extraordinaria: 3 naves, columnas de piedra gris, un vitral en el ábside que representaba la Anunciación con una paloma blanca en el centro exacto de la composición, y frente al altar, una figura de luz, no un ángel alado de las estampas religiosas, una figura humana cuya presencia emanaba algo que Marta solo supo describir como amor que duele porque es demasiado para caber en el pecho. La figura no habló con palabras, pero Marta comprendió con una certeza que describió como saber algo que siempre has sabido y que de repente recuerdas, que había una fecha y que esa fecha era importante y que los que la conocieran debían prepararse, no con terror, no con pánico, sino con la serenidad de quien sabe que llega algo que cambia todo, pero no destruye todo. Cuando Marta despertó, escribió en el reverso de un sobre lo único que recordaba con absoluta claridad: tercer mes, primera semana, el año de los 2 seises. Yo no supe qué hacer con eso al principio, pero entonces mi mente comenzó a calcular: el año de los 2 seises, el año 2026, el tercer mes, primera semana. El 3 de marzo es el primer miércoles del tercer mes de ese año. Y ahí fue cuando el archivo PDF que había recibido meses antes volvió a mí como una marea, y ya no pude ignorarlo. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar, porque Marta no era la única. En el verano de 2022, mientras investigaba para un proyecto que nada tenía que ver con profecías, ni fechas, ni visiones, me encontré en Guadalajara, México, con un hombre que prefiero llamar el Padre Augusto. Era un sacerdote jesuita de 71 años, culto, irónico, con ese tipo de inteligencia que se construye a lo largo de décadas de lectura seria y de trato honesto con la duda. No era el tipo de hombre que habla de visiones. De hecho, comenzó nuestra conversación con una pequeña conferencia sobre la importancia del escepticismo dentro de la tradición mística cristiana. Me citó a Juan de la Cruz. Me habló de la discreción de espíritus como herramienta necesaria para no confundir la proyección psicológica con la experiencia genuina de lo sagrado. Y entonces, cuando ya llevábamos casi 3 horas hablando, cuando el café se había enfriado y el sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas de la sacristía donde nos habíamos refugiado del calor, el padre Augusto hizo una pausa larga, se quitó los anteojos, los limpió despacio y me dijo algo que todavía escucho en mi cabeza con una claridad que me resulta inquietante. Benítez, hay algo que nunca he contado en confesión, porque no es un pecado, sino algo para lo que no tengo categorías teológicas adecuadas. Hace 6 años, durante el retiro ignaciano de 30 días en Manresa, tuve una experiencia durante la oración contemplativa que no puedo describir sino como un adelanto, como si me mostraran brevemente algo que iba a suceder, no con imágenes, sino con una comprensión que no necesitaba imágenes. Y lo que comprendí fue esto: hay un momento que se acerca, un momento en que algo que estaba dormido va a despertar, y los que estén despiertos lo verán. Y los que estén dormidos también lo sentirán, pero lo confundirán con otra cosa. Le pregunté si había alguna referencia temporal en esa experiencia. Me miró durante varios segundos antes de responder. Sí, dijo finalmente, pero preferí no anotarla, porque me asusté de haberla recibido. No insistí. Respeto los límites que cada persona pone a su propio testimonio. Pero antes de despedirme, cuando ya estaba en la puerta con mi libreta bajo el brazo, el padre Augusto me llamó. Espere. Buscó en el cajón de un pequeño escritorio de madera oscura y sacó un papel doblado en 4. Me lo tendió. Ábralo cuando esté solo, me dijo. Lo abrí esa noche, en mi habitación del hotel, con el ruido de la ciudad de Guadalajara,
filtrándose por una ventana que no cerraba del todo bien. En el papel, escrita con letra de imprenta cuidadosa, había una sola línea: el despertar no llegará del cielo, llegará desde adentro, pero ocurrirá en un día concreto. Yo ya sé cuál es. Usted también lo sabrá cuando sea el momento. Guardé ese papel, lo tengo todavía, y cuando recibí el archivo PDF en octubre pasado, entendí que el momento había llegado. Ahora necesito hablarte de algo que va más allá de los testimonios personales. Necesito hablarte de los documentos. Porque si hay algo que he aprendido en 40 años de investigación periodística, es que los testimonios conmueven pero no prueban, mientras que los documentos, cuando son auténticos, hacen algo mucho más incómodo: obligan. Y lo que los documentos que han llegado a mis manos en los últimos meses hacen es obligar a tomar en serio algo que el racionalismo cómodo preferiría descartar como folclore religioso o superstición medieval. El archivo PDF que recibí sin remitente era, según el paleógrafo de Salamanca que lo analizó, una copia de un documento original redactado en el monasterio de Poblet, en Cataluña, a principios del siglo XIV. El autor habría sido un monje de nombre desconocido, posiblemente de origen flamenco, a juzgar por ciertas construcciones sintácticas en las notas marginales. El documento en cuestión era, en apariencia, un tratado de exégesis bíblica, un comentario al Evangelio de Mateo, concretamente al discurso escatológico del capítulo 24. Pero intercaladas en el texto, como si fueran comentarios marginales que el copista hubiera añadido en un momento de honestidad que quizás luego lamentó, había una serie de anotaciones que no tenían nada de exégesis académica. Eran lisa y llanamente visiones, o más precisamente, el registro de una visión que el autor del documento afirmaba haber tenido durante una vigilia nocturna en la fiesta de la Presentación del Señor, que la liturgia cristiana celebra el 2 de febrero. El monje describía haber visto, en un estado que él mismo calificaba como nec somnus, nec vigilia, ni sueño ni vigilia, una secuencia de imágenes que no supo ordenar cronológicamente, pero que percibió como relacionadas entre sí de manera necesaria. Veía multitudes de personas que miraban hacia arriba, hacia un cielo que no era oscuro, sino de un gris peculiar, el tipo de gris que tiene el plomo antes de fundirse. Veía señales en el sol, no eclipses, sino algo diferente, algo que en su vocabulario medieval solo supo llamar mutatio, cambio, transformación. Veía agua que se comportaba de manera anómala, ríos que retrocedían, mares que se agitaban sin viento, y sobre todo esto, una presencia que no era visible pero que era percibida por todas las personas en la visión de manera simultánea, cada una a su manera, cada una con la intensidad que su propia vida interior le permitía recibir. Y en el margen de esta descripción, en esa letra apretada y un poco temblorosa que el paleógrafo atribuía a la emoción o quizás a la vejez del escribiente, aparecían dos palabras en latín y un número arábigo, lo cual era inusual para la época y sugería que el número en cuestión tenía para el autor una importancia que trascendía las convenciones caligráficas del momento. Las dos palabras eran tertius mensis, el tercer mes, y el número era 3, tercero, del tercer mes, el 3 de marzo. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que todo esto es demasiado conveniente, que cualquier investigador con suficiente tiempo y suficiente creatividad puede encontrar en los archivos medievales lo que quiere encontrar, puede construir narrativas que parezcan coherentes a partir de fragmentos inconexos, puede hacer que el ruido estadístico parezca señal si se mira desde el ángulo correcto. Es un pensamiento válido y honesto, y te respeto por tenerlo. Yo mismo lo tuve. De hecho, fui con ese pensamiento al paleógrafo de Salamanca. Le dije: dígame qué probabilidad hay de que alguien haya falsificado este documento para hacerlo parecer medieval. Y él, que lleva 35 años estudiando manuscritos medievales ibéricos,
Me miró con esa paciencia un poco cansada que tienen los expertos cuando los no expertos les hacen la pregunta obvia y respondió: la tinta, el soporte, las microestructuras del pergamino, las marcas de agua en la copia que usted tiene, todo es consistente con el siglo XIV. Si es una falsificación, es la más perfecta que he visto en mi carrera. Y le digo más. El dialecto catalán medieval que aparece en las notas marginales contiene giros arcaicos que fueron identificados por los filólogos solo en los últimos 15 años. Un falsificador del siglo XX o del siglo XXI habría necesitado acceso a investigaciones que no estaban publicadas cuando el papel comenzó a circular. Así que, Benítez, ya puede usted interpretar eso como quiera. Pero el documento medieval era sólo una pieza del rompecabezas, y un rompecabezas con una sola pieza no es un rompecabezas, es apenas una insinuación. La segunda pieza llegó de un lugar que no esperaba, el Vaticano. No de fuentes oficiales, claro. Las fuentes oficiales del Vaticano no hablan con periodistas como yo, o si lo hacen es para decirles amablemente que todo está bajo control y que duerman tranquilos. La segunda pieza llegó a través de un contacto que prefiero describir simplemente como alguien que ha trabajado durante muchos años en estrecha relación con ciertos archivos de la Curia romana y que hace tiempo decidió, por razones que son suyas y que respeto, que algunas cosas merecen salir a la luz antes de que sea demasiado tarde para que sirvan de algo. Esta persona, a quien llamaré simplemente el archivero, me hizo llegar hace 3 meses una fotografía digital de alta resolución de una carta. Una carta manuscrita, fechada en 1917, dirigida por el entonces secretario de Estado Vaticano al Papa Benedicto XV. El contenido de esa carta, al menos en la parte que el archivero me transmitió, hacía referencia a un informe que ciertos emisarios papales habían preparado tras entrevistar, en el otoño de ese mismo año, a dos de los tres videntes, de Fátima, Jacinta y Francisco Marto, poco después de las apariciones de julio y agosto. Y el informe, según la carta, contenía información sobre lo que los niños habían referido en privado que no coincidía exactamente con la versión que había llegado a ser del conocimiento público. Voy a ser muy cuidadoso aquí. No estoy diciendo que el tercer secreto de Fátima, tal como fue revelado en el año 2000, sea falso o incompleto. No tengo pruebas concluyentes de eso y no voy a afirmar lo que no puedo demostrar. Lo que sí puedo decir es que en esa carta de 1917, según la transcripción parcial que el archivero me hizo llegar, el secretario de Estado mencionaba algo que los niños habrían referido sobre el tiempo de la prueba final, y que ese tiempo, según lo que ellos dijeron, estaría precedido por señales en la iglesia misma que sólo los que oran podrán leer. Y añadía, con una cautela burocrática que no logra ocultar completamente lo que había debajo, que uno de los niños, Jacinta, la más joven, la más frágil, la que moriría primero, había mencionado algo que el emisario papal había escuchado con profundo malestar, que habría un día concreto, en que el velo entre lo visible y lo invisible se adelgazaría hasta casi desaparecer, y que quienes estuvieran preparados en ese día lo sentirían como una confirmación, y quienes no lo estuvieran lo sentirían como un sacudón. Cuando leí eso, me senté durante un rato largo sin hacer nada, solo pensando. Jacinta Marto murió en febrero de 1920, con 9 años, de una enfermedad pulmonar en un hospital de Lisboa, alejada de su familia. Antes de morir, según testigos que fueron entrevistados en los procesos de beatificación, habló de cosas que sorprendían a las religiosas que la cuidaban, cosas que una niña de su edad y de su formación no debería haber podido decir. Habló de tiempos que vendrán, con una serenidad que las religiosas describían como sobrenatural. Y si entre esas palabras de las que solo han llegado fragmentos, entre esas conversaciones nocturnas en una cama de hospital, de las que solo quedan notas dispersas en los archivos de la congregación que la asistió, había algo más específico que lo que conocemos? Y si ese algo más específico era precisamente
lo que el emisario papal había recogido en su informe y lo que el secretario de Estado había transmitido al Papa con tanto cuidado? No lo sé, pero ya no puedo descartar la posibilidad. ¿Tú qué crees? ¿Has tenido alguna vez una sensación, un sueño, una intuición que te hiciera sentir que algo importante se acercaba, algo que no supiste explicar pero que tampoco pudiste olvidar? Déjalo en los comentarios, porque esta investigación se alimenta de testimonios y quizás lo que tú has vivido es exactamente la pieza que falta. La tercera pieza es la más reciente y la más desconcertante. Llegó hace apenas 6 semanas, en forma de una llamada telefónica. Era tarde, pasada la medianoche, y el número que aparecía en mi pantalla era un número de teléfono fijo que cuando más tarde intenté rastrearlo, resultó corresponder a una cabina pública en una ciudad que prefiero no nombrar en este momento. La voz era de un hombre de mediana edad, educado, con un acento que mezclaba el castellano estándar con algo que no logré identificar con precisión, algo que podría haber sido rioplatense o extremeño dependiendo de la frase. Me dijo que había seguido mi trabajo durante años, que tenía información que no podía enviar por escrito porque, según sus palabras, los documentos tienen rastros que yo no puedo permitirme dejar y que lo que iba a contarme procedía de su propio trabajo durante más de 2 décadas en una institución que no nombró, pero que describió como dedicada al estudio de fenómenos que el Estado no reconoce oficialmente, pero que tampoco puede permitirse ignorar. Lo que me contó duró aproximadamente 40 minutos. Tomé notas lo más rápido que pude. Lo que sigue es un resumen de esas notas, verificado posteriormente, en la medida en que me fue posible verificarlo, con fuentes secundarias. Según este hombre, a quien llamaré el analista, existe desde hace décadas un protocolo de monitoreo de lo que él denominó fenómenos de convergencia anómala de testimonios. En términos más simples, una metodología para detectar cuando un número estadísticamente significativo de personas, en lugares distintos y sin conexión entre sí, comienzan a reportar experiencias similares dentro de un mismo periodo de tiempo. El protocolo fue diseñado originalmente, según el analista, para detectar posibles efectos psicológicos de guerra, propaganda o envenenamiento de acuíferos. Pero con el tiempo, según él, los analistas que lo gestionaban comenzaron a encontrar algo para lo que no tenían explicación: fenómenos de convergencia que no podían ser atribuidos a ningún factor común identificable. Personas en distintos continentes, sin acceso a los mismos medios de comunicación, sin vínculos entre sí de ningún tipo, reportando experiencias sensoriales o cognitivas similares en periodos de 48 a 72 horas. No siempre imágenes, a veces sonidos, a veces simplemente una certeza, una urgencia, un peso en el pecho que los sujetos describían con un vocabulario sorprendentemente consistente. Y el analista me dijo que en los últimos 18 meses los sistemas de monitoreo habían registrado un incremento en la frecuencia e intensidad de este tipo de convergencias que no tenía precedentes en los registros históricos del protocolo. Un incremento que las metodologías estadísticas convencionales calificaban como imposible dentro de parámetros de variación aleatoria normal, y que los analistas más jóvenes, los que habían llegado al proyecto sin la formación escéptica de sus predecesores, habían comenzado a preguntarse en voz baja si lo que estaban midiendo no era un efecto de algo externo, sino una preparación de algo interno. Un despertar colectivo que precedía a algo que ninguno de ellos sabía nombrar con precisión, pero que todos sentían aproximarse. Le pregunté al analista si en esa convergencia había algún referente temporal común. Hubo un silencio de varios segundos. Luego dijo: hay una fecha que aparece en los testimonios con una frecuencia que está fuera de cualquier distribución normal, no siempre de manera explícita, a veces de manera codificada, simbólica, pero está ahí. Le pregunté cuál era la fecha.
Otro silencio. Y luego, si se la digo, tendrá que creerme bajo su propia responsabilidad. Se la pedí igualmente. Y me dijo, el 3 de marzo de 2026. Llevo años investigando fenómenos que desafían la explicación convencional. He escrito sobre contactos, sobre apariciones, sobre experiencias de umbral, sobre la muerte y lo que viene después de ella. He hablado con pilotos militares que han visto cosas que ningún manual de aeronáutica contempla. He leído archivos desclasificados que confirman que los gobiernos saben mucho más de lo que admiten sobre la naturaleza de la realidad. He sentado en el suelo de hospitales, a los pies de la cama de personas que morían y que en sus últimas horas veían cosas que los vivos no podíamos ver, y he escuchado sus descripciones con toda la atención de que soy capaz. Y puedo decirte, con la honestidad que me exige décadas de trabajo, que nunca en todos esos años había tenido la experiencia de una convergencia como esta. Nunca había tenido la experiencia de que una misma fecha llegara a mí desde fuentes tan distintas, tan inconexas, tan imposibles de conectar por ningún mecanismo de contaminación cruzada que yo pudiera identificar. El 3 de marzo de 2026 está a días de distancia, mientras ves este vídeo, y yo no sé exactamente qué significa eso. Nadie lo sabe con exactitud, y cualquiera que te diga que lo sabe está mintiendo o engañándose a sí mismo. Pero sí sé lo que la tradición cristiana, en su vertiente más profunda y más honesta, ha dicho siempre sobre los tiempos de cambio. Ha dicho que los cambios verdaderos no vienen de fuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ha dicho que los que tienen ojos ven las señales no en los fenómenos espectaculares, sino en los movimientos sutiles de la realidad cotidiana. Ha dicho que la preparación no es cuestión de estoquear alimentos o construir búnkers o comprar oro. La preparación es una disposición interior. Es la capacidad de estar presente cuando algo sucede, de no huir hacia el ruido cuando el silencio se vuelve demasiado elocuente. Déjame hablarte ahora de las señales. No las señales que invento yo, las señales que el propio Jesucristo, según el testimonio de los evangelistas, describió como precursoras de un momento de cambio radical. El capítulo 24 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas, son los textos que los teólogos llaman el discurso escatológico, es decir, el discurso sobre las últimas cosas. Y lo que me resulta fascinante, lo que me ha resultado fascinante durante décadas y que ahora, en este contexto, me resulta más que fascinante, casi urgente, es la manera en que esas señales han sido interpretadas de manera tan literal y tan externa por tantos predicadores a lo largo de la historia, cuando una lectura más atenta, más honesta, más respetuosa de la complejidad del texto, sugiere que al menos algunas de ellas son de naturaleza interior. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuándo no ha sido así? ¿Hay algún período de la historia humana en que esto no fuera verdad? La clave, me parece, no está en la descripción de los fenómenos externos, sino en lo que viene inmediatamente antes en el texto. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El engaño masivo. La multiplicación de los falsos mesías, de los gurús, de los sistemas ideológicos que prometen la salvación completa a cambio de la adhesión total. ¿No vivimos exactamente en esa era? ¿No hemos asistido en las últimas décadas a una proliferación sin precedentes de sistemas de pensamiento que se presentan como la verdad absoluta y que reclaman de sus seguidores exactamente el tipo de entrega ciega que Jesús describía como peligrosa? Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. El comienzo de los dolores en el griego original es arché ton odinon, literalmente el principio de las contracciones. La metáfora del parto, no de la destrucción sino del nacimiento. Algo está naciendo, algo que todavía no podemos ver porque todavía estamos en el proceso, todavía estamos en las contracciones previas. Y las contracciones duelen, y el dolor desorienta, pero el dolor del parto no es el mismo que el dolor de la muerte. Es el dolor de algo que emerge, de algo que viene,
de algo que hasta ese momento no existía y que está luchando por existir. Quizás me preguntes, Benítez, ¿por qué el 3 de marzo específicamente? ¿Por qué esa fecha y no cualquier otra? Es una pregunta legítima y honesta, y merece una respuesta igualmente honesta. No lo sé con certeza, pero puedo ofrecerte algunas observaciones que quizás sean relevantes. El 3 de marzo de 2026 es un martes, si no recuerdo mal. El número 3 tiene en la tradición cristiana una resonancia simbólica tan profunda que no necesito extenderme en ella. Más interesante me resulta la observación que me hizo un amigo matemático, experto en numerología simbólica, no la numerología esotérica de mercado, sino el estudio académico de los sistemas simbólicos numéricos en las tradiciones religiosas, que el 3 de marzo de 2026, escrito en formato numérico como el 3 de marzo de 2026, contiene una estructura de espejo que en diversas tradiciones de sabiduría ha sido considerada un umbral, un punto de transición entre estados. 3, 3, dos veces el número de la Trinidad. El 26, que en la tradición hebrea corresponde al valor numérico del nombre sagrado de Dios, el tetragramatón IHWH. Y Yod vale 10, E vale 5, Wau vale 6, E vale 5. 10 más 5 más 6 más 5, 26. No digo que esto pruebe nada, solo digo que es un dato que el investigador honesto no puede ignorar simplemente porque le resulta incómodo. Hay algo más que quiero contarte, algo que me ocurrió a mí personalmente y que no había compartido públicamente hasta este momento. Era enero de este año. Estaba en mi despacho, trabajando tarde, rodeado de los papeles y libros que son la geografía habitual de mi vida. Afuera llovía, con la insistencia melancólica con que llueve en el norte de España en invierno. Estaba cansado. Estaba, si soy honesto, en uno de esos momentos de duda que cualquier investigador de estos temas conoce bien, esos momentos en que te preguntas si llevas demasiado tiempo mirando al cielo y has olvidado poner los pies en el suelo, y en ese estado, en esa fatiga mezcla de cansancio físico y de cuestionamiento profundo, me quedé dormido sobre los papeles. No fue un sueño, o si lo fue del tipo de sueño que el monje medieval de Poblet habría llamado nec somnus nec vigilia. Estaba en un espacio que no era ningún lugar que yo pudiera identificar, pero que tenía la cualidad de los lugares que son simultáneamente específicos y universales, como una iglesia que pudiera ser todas las iglesias, como un camino que pudiera ser todos los caminos, y había luz, no una luz sobrenatural de efectos especiales, solo luz, la clase de luz que hay en una tarde de primavera cuando el sol está a media altura y el aire es transparente, y en esa luz había una presencia que no puedo describir con más precisión que diciendo que era una presencia de amor, un amor sin condiciones, sin exigencias, sin la ansiedad que tiene el amor humano, un amor que sabía todo de mí, todo lo que yo soy y lo que he sido y lo que he fallado en ser, y que no necesitaba juzgarlo porque ya lo había comprendido, que es algo muy distinto de juzgar. Y en ese estado, sin palabras pero con una comprensión que no necesitaba palabras, percibí algo que en el momento en que desperté intenté escribir lo más rápido posible antes de que se disolviera, como se disuelven las cosas verdaderas cuando las tocas demasiado bruscamente. Lo que escribí fue esto: no es el fin, es el giro. La humanidad lleva siglos mirando en la dirección equivocada y está a punto de girarse. El que esté despierto cuando ocurra el giro verá lo que siempre estuvo ahí. El que esté dormido también se girará, pero tardará más en ver. Releí eso varias veces en los días siguientes. Lo sigo releyendo, no sé con certeza qué significa, pero sé que lo que sentí en ese estado no era miedo, no era urgencia apocalíptica, no era la vibración oscura de las profecías del fin del mundo que tanto daño han hecho y siguen haciendo en ciertas comunidades religiosas, era algo más parecido a la expectativa de algo bueno, a la anticipación de una revelación que se ha hecho esperar mucho pero que finalmente está llegando, como cuando llevas mucho tiempo esperando que amanezca y comienzas a percibir el primer cambio en la oscuridad que anuncia que ya viene.
Sé que hay personas que verán este vídeo con profundo escepticismo y con cierta irritación. Los entiendo, los respeto. El escepticismo bien fundado es una virtud intelectual y una herramienta de protección necesaria en un mundo saturado de manipulación y de desinformación. Pero también les digo esto, el escepticismo bien fundado no es lo mismo que la negación automática. El escepticismo bien fundado examina la evidencia antes de pronunciarse. Y la evidencia que yo he acumulado en los últimos meses, la diversidad de las fuentes, la independencia de los testimonios, la consistencia de los elementos simbólicos a través de siglos y culturas distintas, esa evidencia no prueba nada de manera concluyente, pero tampoco puede ser descartada con un simple gesto de la mano. Merece ser examinada con seriedad. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Y si lo que crees saber sobre esta fecha es más profundo de lo que imaginas, y si el 3 de marzo no es una amenaza sino una invitación, y si la tradición cristiana, en sus capas más hondas y más honestas, ha estado siempre apuntando hacia un momento como este, un momento de claridad colectiva que no viene a destruir sino a revelar, permíteme hablarte ahora de algo que los teólogos de la liberación, los místicos del siglo XX, los pensadores espirituales más serios de los últimos 100 años, han señalado repetidamente con distintas palabras pero con el mismo fondo. La idea de que la historia de la humanidad no es un movimiento lineal hacia ningún apocalipsis, sino un movimiento espiral hacia una comprensión cada vez más profunda de lo que somos. Teilhard de Chardin, el jesuita y paleontólogo francés, cuya obra fue censurada por el Vaticano durante su vida y que hoy es estudiada en las mejores universidades teológicas del mundo, habló de la noosfera, de la emergencia de una conciencia colectiva que se desarrolla en paralelo con la evolución biológica, habló del punto omega, ese momento hipotético en que la consciencia humana alcanza una densidad y una complejidad suficientes para hacer posible un salto cualitativo, una transformación que no es la muerte del mundo, sino su transfiguración. Thomas Merton, el monje trapense americano cuyas reflexiones sobre la contemplación y la modernidad siguen siendo extraordinariamente relevantes, escribió en sus diarios sobre la sensación de que la humanidad estaba aproximándose a algún tipo de umbral invisible, a algún punto de no retorno después del cual todo sería diferente, no mejor ni peor en los términos burdos con que usamos esas palabras, sino simplemente diferente de una manera que todavía no tenía palabras para describirse. Y el propio Juan Pablo II, en su encíclica Redemptor Hominis, habló del nuevo adviento de la humanidad, de un periodo de preparación para algo que él describía con la cautela teológica necesaria, pero con una urgencia que trascendía la retórica habitual de los documentos pontificios. ¿Coincidencia o señales de algo que las mentes más atentas y más honestas de los últimos siglos han percibido de manera independiente, cada una desde su propio lenguaje y su propia tradición? Pero lo más perturbador aún estaba por llegar, y llega ahora. En la tradición judía, el 3 de Adar, que en el año 2026 coincide aproximadamente con nuestra fecha del 3 de marzo, tiene una resonancia particular en la liturgia. Es el período previo a Purim, la fiesta que conmemora la liberación del pueblo judío del genocidio planeado por Amán en el libro de Esther. Purim es una fiesta de inversión, de revelación, del oculto que se hace visible. El nombre mismo, Purim, deriva del hebreo pur, que significa suerte o destino, y hace referencia a los dados que Amán echó para determinar el día de la destrucción. Pero lo que conmemora la fiesta no es el lanzamiento de los dados, sino la inversión del resultado, el momento en que el destino que parecía sellado fue revertido por una intervención que nadie esperaba de dónde vino. Esther, una mujer que guardaba en secreto su identidad judía, que vivía entre el poder sin pertenecer al poder, que encontró en el momento preciso el coraje para revelar quién era y para hablar cuando la mayoría habría callado. ¿Y si el 3 de marzo de 2026 es un Purim de escala más amplia? ¿Y si lo que está llegando no es una destrucción, sino exactamente lo contrario,
una inversión, un momento en que lo que parecía condenado resulta no estarlo, en que lo que parecía imposible resulta no serlo, en que lo que estaba oculto en el interior de cada persona, ese núcleo de luz que las tradiciones espirituales de todo el mundo han nombrado de maneras distintas, resulta imposible de seguir ignorando? No tengo la respuesta final, no la tendré nunca y desconfío de quien afirma tenerla. Pero sí tengo esto, la convicción, construida a lo largo de décadas de trabajo honesto y de escucha atenta, de que estamos en un momento que merece ser tomado en serio. Un momento en que la pregunta ¿y si? No es una evasión intelectual, sino la forma más honesta de mantenerse abierto a lo que todavía no entendemos completamente. Quizás alguien que conozcas también necesita escuchar esto. Quizás alguien en tu vida está en un momento de duda o de oscuridad o de búsqueda, y este vídeo podría ser algo que lo ayude a abrir una puerta que lleva tiempo queriendo abrir. Compártelo si sientes que sí. Dale like si lo que has escuchado hasta aquí te ha hecho pensar, te ha hecho sentir algo, te ha movido aunque sea 1 milímetro de donde estabas. Y suscríbete si quieres seguir con esta investigación, porque lo que he contado hoy es solo una parte de lo que tengo. Hay documentos que todavía no he mostrado, hay testimonios que todavía no he podido corroborar suficientemente para hacerlos públicos con responsabilidad. Hay piezas de este rompecabezas que están llegando todavía mientras grabo este vídeo. Y ahora quiero hablarte de algo que quizás sea lo más importante de todo lo que he dicho hasta aquí. Algo que tiene que ver no con fechas, ni con documentos, ni con testimonios, sino con la pregunta que todo esto, en el fondo, plantea. La pregunta sobre quiénes somos. La pregunta sobre qué estamos haciendo aquí. La pregunta que cada tradición espiritual de la historia humana ha formulado a su manera y que ninguna ha respondido de manera definitiva y concluyente, no porque las tradiciones sean insuficientes, sino porque la pregunta es demasiado grande para caber en ninguna respuesta formulada con palabras. El Evangelio de Juan, el más místico de los 4 evangelios canónicos, el que más se aleja del registro histórico para adentrarse en el territorio de la teología y del símbolo, dice en su prólogo algo que llevo toda la vida intentando comprender de verdad. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. El Logos, la palabra, no en el sentido lingüístico, sino en el sentido filosófico más profundo, el principio de ordenación y de sentido que hace que el universo sea un cosmos, un orden y no un caos. Y luego, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La inteligencia que ordena el universo se hizo humana, se hizo vulnerable, se hizo mortal. ¿Por qué? Los teólogos han dado 1000 respuestas a esa pregunta, pero la que me parece más honesta y más perturbadora es la más simple, porque quería saber lo que es ser nosotros, porque quería experimentar desde adentro lo que significa vivir en el tiempo, en la limitación, en la incertidumbre, en el dolor, en el amor que se acaba, en la belleza que se desvanece, en la muerte que espera. Y si eso es cierto, si el movimiento fundamental de lo divino es hacia lo humano y no al revés, entonces quizás el movimiento que se acerca no es el de lo humano ascendiendo hacia lo divino, sino el de lo divino completando su descenso hacia lo humano. Terminando lo que empezó hace 2000 años en una aldea de Galilea, un teólogo con el que hablé hace años, un hombre que había pasado décadas estudiando la mística medieval cristiana y que en sus últimos años de vida había desarrollado lo que él llamaba una teología del umbral. Me dijo algo que no olvidé nunca. Benítez, la segunda venida de la que hablan los evangelios no es necesariamente un evento cosmológico externo. Puede ser, y quizás es primariamente, un evento de consciencia. El momento en que la humanidad como colectivo alcanza la capacidad de percibir lo que siempre ha estado ahí, pero que hasta ese momento requería un tipo de atención que todavía no éramos capaces de sostener de manera colectiva. Le pregunté si eso hacía del Cristo histórico algo menos real, menos concreto, menos encarnado. Al contrario, me respondió, lo hace más real.
Porque si la encarnación fue real, si el Logos se hizo carne de verdad, entonces lo que ese evento puso en marcha no es algo que ocurrió una vez y terminó, es algo que sigue ocurriendo, que está ocurriendo ahora mismo, que ocurrirá con una intensidad que no hemos conocido antes en ese momento que yo llamo el umbral. ¿Y si ese umbral tiene una fecha? ¿Y si esa fecha es el 3 de marzo de 2026? No lo sé, pero me parece que vale la pena estarlo preguntando. Hay personas en todo el mundo que en este momento están teniendo experiencias que no saben cómo nombrar, personas que están despertando en mitad de la noche con una certeza que no pueden articular, personas que están viendo su vida con una claridad repentina que las sorprende y las asusta un poco porque no saben de dónde viene, personas que están sintiendo una urgencia que no tiene objeto concreto, una especie de impaciencia del alma que no saben explicar, pero que no pueden ignorar. Si eres una de esas personas, quiero que sepas que no estás solo, que lo que sientes no es patología, ni excentricidad, ni fantasía, que hay una red invisible de personas que están sintiendo algo similar en lugares distintos, en lenguas distintas, en tradiciones espirituales distintas, y que quizás esa red invisible es precisamente una de las señales de las que hablaba Jacinta Marto en su cama de hospital de Lisboa, de las que hablaba el monje medieval de Poblet en su vigilia de invierno, de las que habla el analista, que me llamó a medianoche desde una cabina pública cuya ubicación no reveló. Antes del 3 de marzo te pido algo, solo una cosa, no que cambies de creencias, no que adoptes ninguna posición teológica ni ideológica que no sea ya tuya, solo que en los días que quedan hasta esa fecha prestes atención, atención de verdad, no la atención superficial con que recorremos las pantallas de nuestros teléfonos buscando el estímulo del momento, la atención profunda, la que tiene raíces, la que se sienta en el silencio y espera sin ansiedad, la que mira a las personas que están cerca con el tipo de presencia que les dice, estoy aquí, te veo, importas, la que lee los textos sagrados, si los tienes, no para confirmar lo que ya crees, sino para dejar que te sorprendan, la que ora, si rezas, no para pedir, sino simplemente para estar. Porque si algo me han enseñado 40 años de investigación en los márgenes de lo explicable, 40 años de conversaciones con personas que han vivido cosas que los manuales no contemplan, 40 años de documentos y testimonios y preguntas que no tienen respuesta fácil, es esto. Lo que buscamos con tanto esfuerzo, lo que lleva tanto tiempo esperando ser encontrado, nunca ha estado muy lejos. Ha estado siempre en el lugar más cercano, en el lugar que por obvio hemos ignorado sistemáticamente. Ha estado en el interior, ha estado en el silencio, ha estado en ese espacio que existe exactamente entre un pensamiento y el siguiente, entre una respiración y la que viene después. El 3 de marzo llegará, como llegan todos los días, con su luz de invierno que en el hemisferio norte todavía tiene esa calidad fría y oblicua que hace que todo parezca más nítido que en verano, más definido, como si el mundo se estuviera viendo a sí mismo con mayor claridad. Y algo ocurrirá. Puede que sea algo que pueda verse en los noticieros, puede que sea algo que ocurra en el interior de millones de personas simultáneamente y que los noticieros no sepan cómo cubrir. Puede que sea algo que solo entiendan los que estaban preparados para entenderlo, no porque tengan más información o más inteligencia que los demás, sino porque se tomaron el tiempo de estar quietos, de escuchar, de prestar la atención que las cosas verdaderas siempre requieren. No tengo miedo del 3 de marzo. Y te digo esto no como una afirmación de bravura, sino como el resultado honesto de haber examinado todo lo que he acumulado sobre esta fecha y sobre este momento. Lo que siento no es miedo. Lo que siento es algo más parecido a la expectativa de quien ha estado en la sala de espera mucho tiempo y de repente escucha que llaman su nombre. Una expectativa mezclada con esa peculiar mezcla de alivio y de vértigo que acompaña a los momentos en que lo que esperábamos, finalmente, comienza a hacerse real. Somos, sí, polvo de estrellas.
La astrofísica moderna lo confirma con una precisión que habría asombrado a los poetas que lo intuían. Los átomos que forman nuestros cuerpos fueron forjados en el interior de estrellas que murieron hace miles de millones de años para que nosotros pudiéramos existir. Somos literalmente, materialmente, hijos de explosiones de supernovas, de procesos cósmicos de una escala que la mente humana apenas puede comenzar a concebir. Pero somos también algo más. Somos los únicos seres en el universo conocido que saben que son polvo de estrellas. Somos los únicos seres que preguntan de dónde venimos y a dónde vamos. Somos los únicos seres que buscan un sentido que vaya más allá del instante. Y esa capacidad de preguntar, esa sed de significado que no se sacia con ninguna respuesta provisional, eso es lo que ninguna explicación materialista ha logrado explicar todavía de manera satisfactoria. Eso es lo que los testigos de todas las épocas y de todas las tradiciones han llamado con nombres distintos el alma. Y el alma, si es lo que tantos han dicho que es, no tiene miedo de los umbrales. Los umbrales son su territorio natural. Los umbrales son los momentos en que la dimensión de lo eterno se filtra por las grietas de lo temporal y nos recuerda brevemente, luminosamente, lo que somos de verdad. Durante los próximos días, hasta el 3 de marzo y más allá, observa todo a tu alrededor como si fuese la primera vez. Mira el cielo de una manera que no sea la de quien lo da por sentado. Escucha el silencio que hay entre los ruidos. Presta atención a lo que sientes en el espacio exactamente detrás del pensamiento, ese espacio que está siempre ahí, quieto, esperando, independiente del ruido del mundo. Habla con alguien a quien no hayas hablado de verdad en mucho tiempo. Lee algo que te incomode en el buen sentido, en el sentido de que amplíe el espacio de lo posible. Y si tienes una práctica espiritual, cualquiera que sea, la forma de oración o de meditación o de contemplación que sea tuya, dedícale más tiempo del que normalmente le dedicas. No porque vayas a necesitar protección de algo terrible, sino porque quiero que estés despierto cuando llegue lo que está llegando. Quiero que estés presente. Quiero que seas uno de los que tienen ojos para ver. Si lo que has escuchado hoy te ha tocado algo adentro, suscríbete a este canal porque seguiré compartiendo lo que sigo investigando. Dale like a este video para que el algoritmo lo lleve a las personas que lo necesitan escuchar. Y compártelo, especialmente con personas que estén buscando algo, aunque no sepan exactamente qué. A veces, la mejor manera de ayudar a alguien es ponerle en las manos algo que él mismo no sabía que estaba buscando. Y cuéntame en los comentarios lo que piensas, lo que sientes, lo que has vivido tú que se parece a lo que yo he contado hoy. Porque esta investigación está viva y se alimenta de todo eso, de los testimonios de personas reales que están viviendo su vida con la misma mezcla de búsqueda y de incertidumbre y de esperanza que me ha acompañado a mí toda la mía. El 3 de marzo llegará y algo habrá cambiado, quizás en el mundo, quizás en ti, quizás en la manera en que miras al mundo y a ti mismo, y quizás eso, al final, es lo único que importa de verdad. Yo seguiré investigando, seguiré escuchando, seguiré poniendo por escrito lo que otros prefieren no ver, porque eso es lo que soy, eso es lo que hago. Y porque en algún lugar de todo esto, en el espacio entre el dato y el misterio, entre el testimonio y la duda, entre lo que sabemos y lo que apenas comenzamos a intuir, hay algo que vale la pena buscar, algo que lleva esperando mucho tiempo ser encontrado. Hasta la próxima y estén atentos. Pero hay algo que no te he contado todavía, algo que reservé deliberadamente para este momento, cuando ya llevas suficiente tiempo en esta conversación para entender el contexto, para tener las piezas necesarias que hagan posible que lo que voy a decirte ahora tenga el peso que merece tener. Porque hay revelaciones que pierden todo su valor si se hacen demasiado pronto antes de que el oyente esté preparado para recibirlas. Y hay otras que pierden todo su valor si se hacen demasiado tarde, cuando el momento ya pasó y lo que quedaba por hacer ya no puede hacerse,
Este es el momento justo. Hace aproximadamente 2 semanas, cuando este vídeo estaba ya en proceso de preparación, pero todavía no había sido grabado, recibí una visita inesperada. Alguien llamó a la puerta de mi estudio en un momento en que yo no esperaba a nadie. Era una mujer de unos 45 años, bien vestida, con ese tipo de compostura que tienen las personas que han aprendido a dominar su nerviosismo, pero que en determinadas circunstancias no logran ocultarlo del todo. Me tendió una tarjeta de visita en la que solo aparecía un nombre, ninguna institución, ningún cargo, ningún número de teléfono, y me dijo: sé lo que está investigando, y hay algo que usted no sabe y que necesita saber antes de hacer pública su investigación. La dejé entrar. Le ofrecí café. Lo rechazó. Se sentó en el borde de la silla, con ese tipo de postura que dice que quien se sienta así no piensa quedarse mucho tiempo, y comenzó a hablar. Era, según me explicó, investigadora en lo que describió como un programa interdisciplinario financiado por una fundación privada de origen europeo, cuyo nombre no mencionó y que yo no pregunté, porque hay preguntas que cierran puertas que es mejor dejar abiertas. El programa, según ella, llevaba 12 años estudiando lo que ella llamó correlaciones entre estados alterados de conciencia colectiva y variaciones medibles en parámetros geofísicos y electromagnéticos del entorno. En términos más simples, trataban de medir si cuando muchas personas experimentaban simultáneamente estados de contemplación, oración, meditación o experiencia mística, había cambios detectables en el campo electromagnético local o en otros indicadores físicos del entorno. Era, admitió, un campo de investigación que la comunidad científica mainstream no tomaba en serio, lo cual hacía que el trabajo se realizara con una discreción que lindaba con el secreto. Pero los resultados, dijo, eran suficientemente consistentes y suficientemente reproducibles como para que el equipo los tomara con toda la seriedad del mundo. Y lo que habían detectado en los últimos meses era lo siguiente: una anomalía en los patrones de variación de esos parámetros, una especie de crescendo, un incremento sostenido en la intensidad de las correlaciones que sus modelos sugerían, alcanzaría un punto de inflexión en una fecha que sus algoritmos indicaban con una precisión que a ellos mismos les resultaba inquietante. Le pregunté cuál era esa fecha. Me miró durante un momento con esa expresión de quien está evaluando si la persona que tiene delante merece saber lo que está a punto de decirle. Y luego dijo: el 3 de marzo de 2026. Y luego añadió algo que no esperaba: pero Benítez, lo importante no es la fecha en sí. Lo importante es lo que nuestra investigación sugiere que ocurrirá en esa fecha, no un evento externo, no un fenómeno observable desde fuera, sino algo que ocurrirá en el interior de un número estadísticamente significativo de seres humanos de manera simultánea, algo que en nuestros modelos aparece como un umbral de coherencia colectiva, un momento en que la suma de las conciencias individuales en un estado de atención elevada alcanzará una masa crítica que generará algo cualitativamente nuevo. Le pregunté si podía precisar qué era ese algo cualitativamente nuevo. Sonrió por primera vez desde que había entrado. Si pudiera precisarlo, me dijo, no sería cualitativamente nuevo. Se fue tan inesperadamente como había llegado. No dejó ningún dato de contacto más allá de la tarjeta con su nombre. Cuando intenté rastrear ese nombre en los registros académicos disponibles, no encontré nada. Era como si la persona no existiera en ninguna base de datos pública, lo cual en sí mismo ya era una información. Y entonces me senté con todo lo que tenía sobre la mesa, tanto metafórica como literalmente: los papeles, las notas, las transcripciones, las fotografías, los fragmentos de testimonios, el archivo PDF medieval, la Carta del Vaticano de 1917, las notas de la llamada nocturna del analista, el relato de Marta de Extremadura,
las palabras del padre Augusto en Guadalajara, el papel que éste me había tendido en la puerta de la sacristía y la tarjeta de visita de la investigadora sin institución. Y vi algo que no había visto antes, quizás porque estaba demasiado cerca de cada pieza individual para ver el conjunto, quizás porque necesitaba ese último añadido para que el patrón se hiciera visible. El patrón era este: todos los testimonios, todos los documentos, todas las fuentes coincidían en señalar no un evento externo, sino un cambio interno, no algo que le ocurrirá al mundo desde fuera, sino algo que ocurrirá en la humanidad desde adentro. No el fin de nada, sino el comienzo de algo que todavía no tiene nombre, porque el lenguaje humano se construye a partir de la experiencia pasada y esto todavía no ha ocurrido. Y eso me pareció lo más importante de todo, más importante que cualquier fecha, más importante que cualquier dato, más importante incluso que cualquier testimonio individual. El hecho de que lo que se anuncia no es un apocalipsis, no es una destrucción, no es un castigo, sino una apertura de la percepción humana, un momento en que la humanidad, o al menos una parte suficientemente significativa de ella, verá lo que siempre ha estado ahí, pero que hasta este momento ha sido invisible para la mayoría porque el tipo de atención que requiere ver no era sostenible de manera colectiva. Pienso en los apóstoles en el cenáculo después de la Pascua, esperando algo que Jesús les había prometido, pero que no sabían exactamente qué forma tomaría, esperando en un estado de atención sostenida, de oración colectiva, de disponibilidad radical para recibir lo que viniera. Y luego el Pentecostés, el fuego, el viento, la capacidad repentina de comunicarse de maneras que antes no eran posibles, la superación de barreras que habían parecido insuperables. No porque el mundo exterior hubiera cambiado, sino porque algo en ellos había cambiado de una manera que hacía posible relacionarse con el mundo de una manera nueva. ¿Y si lo que se acerca es un Pentecostés de escala global? ¿Y si la humanidad en su conjunto está llegando a un momento que se parece al que vivieron aquellos hombres y mujeres en aquella sala de Jerusalén? No lo sé, no puedo afirmarlo con certeza, pero tampoco puedo seguir callándolo. Hay algo en la tradición cristiana que me parece central para entender este momento y que con demasiada frecuencia ha sido oscurecido por siglos de interpretación demasiado literal o demasiado institucional. Es la promesa que Jesús hace en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en la víspera de su muerte. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Paráclito no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. El Paráclito, el Espíritu Santo, el Consolador, el que estará con la humanidad después de que la presencia física de Jesús ya no sea accesible, el que guiará hacia toda la verdad, no solo hacia parte de ella, sino hacia toda. Y añade algo que a menudo pasa desapercibido. Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis soportarlas. Ahora no podéis. Implica que habrá un entonces en que sí se podrán soportar. Un momento en que la capacidad de comprensión de la humanidad habrá llegado al punto en que esas cosas que en el momento de la promesa no podían ser recibidas, podrán finalmente ser recibidas. ¿Cuándo será ese entonces? Nadie lo sabe con certeza, pero la coincidencia de testimonios que he documentado, la convergencia de fuentes tan distintas apuntando hacia una misma fecha, me hace pensar que quizás ese entonces está más cerca de lo que habíamos imaginado, quizás más cerca de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado para creer. Y esto me lleva a algo que quiero decirte directamente, con toda la honestidad de que soy capaz. No sé lo que ocurrirá el 3 de marzo. No sé si ocurrirá algo observable desde fuera o algo que solo podrá sentirse desde adentro. No sé si lo recordarás como un día distinto a los demás o si solo semanas o meses después comprenderás que algo cambió en esa fecha de una manera que en el momento no supiste nombrar. No sé si el cambio será repentino y dramático o gradual e imperceptible, como el cambio de las estaciones que solo notamos cuando ya ha ocurrido por completo. No lo sé, y no voy a fingir que lo sé.
Pero sí sé esto, que hay momentos en la historia de la humanidad que son umbrales, momentos en que algo que estaba en proceso llega a su punto de inflexión, momentos en que la acumulación de experiencias, de aprendizajes, de sufrimientos, de búsquedas, de preguntas, de amores y de pérdidas alcanza una densidad suficiente para generar algo nuevo que antes no existía. Y sé que en esos momentos lo que marca la diferencia entre los que lo viven de una manera y los que lo viven de otra no es la información que tienen, ni la inteligencia que poseen, ni la posición que ocupan en la sociedad. Es la disposición interior. Es si están despiertos o dormidos. Es si están presentes o ausentes. Es si han cultivado en sí mismos el tipo de atención que hace posible ver lo que para los demás pasa desapercibido. La invitación, si hay una sola cosa que quiero que te lleves de este vídeo, es esta. Cultiva esa atención, no de manera ansiosa, ni de manera rígida, ni de manera que te haga vivir los próximos días con la tensión del que espera una catástrofe, sino de manera serena, como quien sabe que va a presenciar algo importante y quiere estar en el mejor estado posible para recibirlo, con el corazón limpio, en la medida en que eso es posible, con las relaciones que importan en buen estado, en la medida en que depende de ti, con la conciencia tranquila, en la medida en que tu honestidad consigo mismo te lo permite, y con una apertura radical hacia lo inesperado, porque lo que viene, si es lo que los testimonios sugieren que es, no cabrá en ninguna de las categorías que ya tenemos, necesitará categorías nuevas, y las categorías nuevas solo pueden nacer en una mente que no esté demasiado llena de las categorías antiguas. Los que lean los textos sagrados en estos días, que los lean con ojos nuevos, los que oren no para pedir, sino para escuchar, los que mediten, que se sienten en el silencio, sin agenda, sin objetivo, sin la trampa del logro espiritual que convierte la contemplación en otra forma de competencia, los que no tengan práctica espiritual, que se tomen unos minutos cada día para estar simplemente quietos, en silencio, sin teléfono, sin pantalla, sin el ruido constante que en nuestra época funciona como anestesia de todo lo que verdaderamente importa. Porque hay algo que verdaderamente importa y está a punto de hacerse más visible. Hay un texto en la primera carta de Juan, el 4.º capítulo, que en la tradición cristiana ha sido leído principalmente en clave moral, como una invitación a amar al prójimo, y lo es. Pero tiene también otra dimensión que la lectura apresurada tiende a pasar por alto. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. No dice quien cree las doctrinas correctas, no dice quien practica los rituales adecuados, dice quien permanece en el amor como estado de ser, como disposición fundamental de la consciencia, como la orientación básica del alma hacia la realidad. Y esta permanencia en el amor es, al mismo tiempo, permanencia en Dios, no como premisa ni como recompensa, sino como identidad, como lo que uno es en el nivel más profundo de sí mismo. La persona que vive en el amor está, en ese texto, habitando la misma realidad que Dios habita, y Dios la habita a ella. ¿No es eso exactamente lo que describían los testigos? La presencia que Marta encontró en su visión, ese amor que duele porque es demasiado para caber en el pecho. La comprensión que el padre Augusto recibió en su retiro ignaciano. La sensación que la investigadora sin institución describía como umbral de coherencia colectiva. El estado que yo mismo experimenté en mi despacho una noche de enero, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, no son descripciones de una doctrina, ni de una institución, ni de un argumento teológico. Son descripciones de un estado de ser, de algo que se experimenta, no solo que se cree. Y si lo que se acerca el 3 de marzo es una intensificación colectiva de esa posibilidad,
si lo que viene es una apertura más amplia de ese estado para más personas simultáneamente, entonces lo que viene no es algo que deba temerse, es algo que debe recibirse. Hay una última cosa que quiero decirte antes de cerrar este vídeo, una cosa que tiene que ver con la fe. No con la fe en el sentido de adhesión a un credo, sino con la fe en el sentido más originario y más profundo de la palabra, la fe como fiducia, como confianza fundamental en la benevolencia de la realidad. La fe que Abraham tuvo cuando salió de su tierra sin saber a dónde iba, la fe que María tuvo cuando aceptó algo que no comprendía completamente, pero que reconoció como bueno, la fe que los discípulos tuvieron cuando permanecieron en el cenáculo, en la incertidumbre y en el miedo y en la esperanza, mezclados, esperando algo que no sabían exactamente qué forma tomaría esa fe, la fe que no requiere tener todas las respuestas, sino que es capaz de permanecer en la pregunta sin paralizarse por ella. El 3 de marzo de 2026 es un umbral. No sé exactamente qué hay al otro lado, pero sé que quien lo cruce con el corazón abierto y la mente despierta verá algo que valdrá la pena haber cruzado, y que quien lo cruce dormido o cerrado o lleno de miedo también lo cruzará, pero quizás no lo reconocerá como lo que es. Y eso, amigo mío, es todo lo que está en tus manos ahora mismo. La decisión de estar despierto o dormido, de estar presente o ausente, de abrirte o cerrarte. El universo, la historia, el misterio, lo divino, llámalo como quieras, ha estado siempre esperando esa misma decisión. Y el 3 de marzo llegará con independencia de lo que decidas, pero lo que encuentres en ese día dependerá en gran medida de lo que hayas decidido ser hasta entonces. Tómate tu tiempo, reflexiona sobre lo que has escuchado hoy, compártelo si sientes que alguien que conoces lo necesita. Déjame un comentario con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que tú mismo has vivido, que se relacione de alguna manera con todo esto, porque la investigación continúa, porque siempre hay más piezas, porque el misterio nunca se agota completamente, y eso, lejos de ser una frustración, es la más hermosa de las invitaciones a seguir buscando. Somos polvo de estrellas, sí, pero somos también algo que todavía ningún instrumento científico ha medido y ninguna teoría ha explicado completamente. Somos la pregunta que el universo se hace a sí mismo. Y el 3 de marzo quizás nos acercará un poco más a la respuesta. Hasta la próxima, querido buscador. Y no olvides, suscríbete, dale like y comparte este vídeo con alguien que sientas que lo necesita hoy. Quizás ese alguien eres tú mismo, y lo que necesitas es verlo una segunda vez con esa atención diferente que surge cuando uno ya sabe a dónde va el camino y puede detenerse a mirar el paisaje que la primera vez se perdió por la prisa de llegar. Aquí estaré, siguiendo investigando, siguiendo escuchando, siguiendo poniendo por escrito lo que el mundo preferiría que no se dijera, porque ese es mi oficio, y porque en ese oficio, en todos estos años, he encontrado algo que no busqué, pero que no puedo dejar de cuidar, la certeza, construida sobre 1000 preguntas sin respuesta definitiva, de que hay algo más. Siempre hay algo más, y ese algo más merece toda nuestra atención. Permíteme ahora volver a algo que mencioné al comienzo, algo que quizás pasó demasiado rápido entre las primeras frases y que merece ser examinado con más calma, con la lentitud que requieren las cosas que importan de verdad. Mencioné a un viejo sacerdote en los Pirineos. Su nombre era el Padre Salvador, aunque yo lo conocía simplemente como Salvador, porque había algo en ese hombre que hacía que los títulos y las formalidades se deslizaran de él sin adherirse, como el agua sobre la piedra. Lo conocí hace más de 20 años, en uno de esos viajes que comienzan con un propósito concreto y terminan siendo algo completamente diferente. Yo iba a documentar las ermitas románicas del Pirineo aragonés para un trabajo que al final nunca publiqué tal como lo había concebido, porque lo que encontré en ese viaje
era demasiado extraño para encajar en el formato que había planeado. Salvador era el encargado de una ermita pequeñísima, de esas que tienen una sola nave y un altar de piedra y una imagen de madera oscurecida por siglos de humo de velas. Llevaba décadas allí, lejos de cualquier parroquia, lejos de cualquier institución, con el único acompañamiento de los pastores que bajaban de los puertos en verano y de los pocos peregrinos que se desviaban del camino principal para acercarse a ese lugar que no aparecía en ninguna guía turística. Me quedé 2 noches. La segunda noche, mientras el viento de los puertos sacudía las vigas de la casa adjunta a la ermita donde Salvador me había ofrecido hospedaje, tuvimos una conversación que duró hasta el amanecer. Salvador hablaba poco, pero cuando hablaba, cada frase era como una piedra bien tallada, sin bordes innecesarios, perfectamente ajustada al lugar que le correspondía en la arquitectura de lo que quería decir. Me habló de los años que llevaba en ese lugar, de lo que había aprendido en el silencio, de las personas que habían llegado a la ermita en momentos de crisis, que lo habían encontrado sin buscarlo, que habían encontrado allí algo que no esperaban y que generalmente no sabían nombrar cuando se marchaban, y me habló de algo que llevaba años observando, algo que en sus palabras sonaba casi científico, aunque él no usaba ese lenguaje, la sensación de que el mundo estaba acelerando hacia algo, no hacia algo malo necesariamente, pero sí hacia algo definitivo, hacia una especie de punto de no retorno que él comparaba con la cima de una montaña. Cuando llegas a la cima de una montaña, me dijo, el mundo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo ves de una manera que antes era imposible porque no tenías la altura suficiente. Y ese cambio de perspectiva es tan radical que la persona que eras antes de subir y la persona que eres después ya no son exactamente la misma. Le pregunté si creía que ese punto de altura se acercaba para la humanidad. Me miró durante un momento largo, con esa clase de silencio que en Salvador no era vacío sino lleno, y luego dijo, no lo creo, lo sé, pero no sé cuándo. Hoy, tantos años después de esa noche, con todo lo que he acumulado entre ese momento y este, pienso que quizás Salvador sabría responder esa pregunta. Pienso que si pudiera volver a esa ermita de los Pirineos y sentarme frente a él con todo lo que tengo y decirle, Salvador, parece que hay una fecha, él me miraría con esa expresión suya que mezclaba la sabiduría y el humor en proporciones iguales, y me diría algo que me haría pensar durante semanas. No lo sabré nunca porque Salvador murió hace algunos años, en su ermita, solo y en paz, como había vivido. Pero su presencia sigue siendo de alguna manera un punto de referencia para mí, un ejemplo de lo que significa tomarse la realidad en serio sin dejarse arrastrar por el pánico ni por la euforia. Y con ese ejemplo en la mente, en el corazón, quiero cerrar este vídeo con una reflexión sobre el tiempo. El tiempo es la dimensión más misteriosa de la existencia humana, la única que no podemos ni detener, ni revertir, ni acumular, la única que se nos da en una sola dirección y en cantidades que desconocemos. Los físicos teóricos llevan décadas diciéndonos que el tiempo, tal como lo experimentamos, no es la realidad fundamental, sino una especie de superficie, una interfaz entre nosotros y algo más profundo que nuestros instrumentos todavía no saben medir directamente. El tiempo, dicen, puede curvarse. Puede ralentizarse o acelerarse dependiendo de la velocidad y de la gravedad. En los niveles cuánticos de la realidad, las relaciones temporales entre los fenómenos no son las que la experiencia cotidiana nos sugiere. El tiempo, al final, puede ser algo muy diferente de lo que parece desde dentro de él. Las tradiciones espirituales lo sabían antes que los físicos, aunque con un lenguaje completamente diferente. La eternidad, en el sentido que le daban los místicos medievales, no era tiempo infinito, no era el tiempo que dura siempre, sino algo cualitativamente diferente del tiempo, una dimensión del ser en la que el pasado, el presente y el futuro no son tres cosas separadas, sino una sola cosa vista desde una perspectiva diferente, un ahora eterno que en la experiencia mística se vislumbra brevemente,
como cuando uno pasa de una habitación oscura a una iluminada y durante un instante, antes de que los ojos se adapten, la luz misma es todo lo que se ve. Y lo que las tradiciones espirituales también decían, lo que me parece ahora extraordinariamente relevante, es que en determinados momentos de la historia, el velo entre el tiempo y la eternidad se adelgaza, que hay fechas, hay circunstancias, hay configuraciones de la realidad, que hacen más fácil el acceso a esa perspectiva diferente. No porque Dios o el universo o como quieras llamar a lo que está detrás de todo cambie su disposición en esas fechas, sino porque algo en la situación colectiva de la humanidad hace que más personas estén simultáneamente en el estado de apertura que hace posible la percepción. El 3 de marzo de 2026 puede ser una de esas fechas. Todo lo que he investigado sugiere que lo es. Y si lo es, entonces la pregunta no es ¿qué pasará ese día visto desde fuera? La pregunta es ¿quién serás tú ese día visto desde adentro? Si habrás cultivado en ti mismo la disposición para percibir lo que ese momento tiene para ofrecer, si habrás puesto en orden lo que necesitaba ser ordenado, si habrás perdonado lo que necesitaba ser perdonado, si habrás dicho lo que necesitaba ser dicho a las personas que merecen escucharlo, si habrás escuchado lo que estaba siendo dicho desde el silencio y que el ruido de la vida cotidiana tendía a tapar, si habrás vivido estos días previos con la conciencia de alguien que sabe que algo importante se aproxima y que no quiere llegar al umbral con las manos vacías de atención, esta es mi invitación final, no a la fe ciega, no al abandono de la razón, no a ningún tipo de irracionalidad ni de fanatismo, sino a la combinación que los mejores testigos de la historia han encarnado siempre: razón y apertura, escepticismo y disponibilidad, pensamiento riguroso y corazón dispuesto, la combinación que hace posible ver lo que está ahí para ser visto sin proyectar sobre la realidad lo que uno quiere ver o lo que uno teme ver, la combinación más difícil y más necesaria, la que ningún algoritmo puede enseñar y ninguna institución puede garantizar, la que solo se aprende en el interior de la propia vida, en el trato honesto con la propia experiencia, en la valentía de seguir preguntando cuándo sería más cómodo dejar de preguntar. El 3 de marzo llegará y algo habrá cambiado, quizás en el mundo, quizás en ti, quizás en la manera en que miras al mundo y a ti mismo, o quizás en las tres cosas al mismo tiempo, porque en el fondo, en el nivel más profundo, las tres son la misma cosa. Y eso, al final, es lo único que importa de verdad. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por tomarte en serio la posibilidad de que la realidad sea más grande de lo que la rutina nos permite ver. Suscríbete, dale like, compártelo. Y cuéntame en los comentarios lo que piensas, lo que sientes, lo que temes y lo que esperas, porque esta conversación apenas comienza. Y yo seguiré aquí, investigando, escribiendo, hablando, poniendo nombre a lo que no tiene nombre todavía, porque ese es el oficio que elegí o que me eligió a mí, y porque en ese oficio, en todos estos años, he encontrado algo que no cambiaría por nada: la certeza de que el misterio es la forma más honesta que tiene la realidad de decirse a sí misma, y de que hay algo que merece ser buscado más allá de todas las respuestas. Siempre hay algo más, y ese algo más merece toda nuestra atención, toda nuestra vida, todo nuestro amor.